Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ir comenzando con la segunda clase de la unidad número 5. En esta unidad que comenzamos la clase pasada habíamos estado trabajando con los componentes integrantes de la oferta turística. En este caso habíamos comentado que los componentes son el sector del alojamiento y restauración, eso lo trabajamos la semana pasada, el sector de servicios de transporte y movilidad, que es el componente el cual vamos a trabajar la clase de hoy, y el último componente, los servicios de intermediación turística, que van a ser trabajados la clase de la semana que viene. Hemos visto algunas características generales de los componentes de la oferta turística. Esto, digamos, está repetido de la clase anterior. Algunas características de cada uno de ellos. Las características de alojamiento y restauración las hemos destacado, como dije, la clase pasada, y hoy vamos a avanzar con el sector de servicios de transporte y movilidad. Algunas primeras e iniciales características de este sector. Por un lado, diversos medios e infraestructuras involucradas. ¿Qué significa esto? Que el transporte está compuesto por distintas vías de movilidad, por distintos tipos de medios, por distinto tipo de infraestructura técnica y operativa que facilita justamente el movimiento de turistas y visitantes, ya sea entre el punto de origen y el punto de destino, dentro del punto de destino. Bien, o sea, se involucran distintos tipos de aparatos y vehículos y distintos tipos de infraestructuras. No hay un único medio de transporte, sino que, como creo yo todos entendemos, hay distintos y variados medios de transporte. Por otra parte, vamos a destacar la importancia que tiene la inversión pública. La inversión en medios de transporte es una inversión, si sobre todo lo comparamos con los otros sectores de la oferta turística. La infraestructura de transporte vendría a ser la infraestructura más costosa, más cara, si se quiere, digamos, en términos monetarios. Si, repito, comparamos con alojamiento, restauración y con intermediación, es la infraestructura de más alto coste. Por lo tanto, es una infraestructura que habitualmente su financiación, por lo menos de carácter inicial, corresponde con una financiación de tipo pública, o sea, de tipo estatal. Bien, cuando no, a veces, y esto un poquito más adelante lo iremos comentando, cuando no, a veces la gestión misma del transporte también recae en el sector público, en el sector estatal. Y por último, para el sector de transporte, lo que también vamos a destacar es su uso mixto, al igual que lo hemos visto en la hotelería y en la restauración. Los medios de transporte, si bien hay algunos que son exclusivamente turísticos y ya veremos cuáles son, los medios de transporte se caracterizan por ser unos medios de comunicación que no son exclusiva, puramente utilizados por turistas, visitantes y excursionistas, sino que pueden ser esos medios también utilizados por la población residente en el espacio de destino, lo cual supone una serie de condicionamientos que también un poco más adelante los iremos a comentar. ¿Cuáles son los componentes técnicos de los medios de transporte y movilidad? Digamos, ¿qué es lo que nosotros podemos observar como partes, componentes del transporte? Tenemos tres grandes componentes: los medios, los vehículos y las terminales. Los medios son las redes de infraestructura, esto es, las vías de ferrocarril, las rutas aéreas, las carreteras y autopistas, las rutas marítimas, sobre las cuales circulan los tráficos. En este caso, como estamos hablando de la actividad turística, claramente tráficos de pasajeros, aunque también pueden ser tráficos de mercancías. Bien, sobre esas redes de infraestructuras, lo que nosotros tenemos en funcionamiento es un conjunto de vehículos, que son los artefactos que dan movilidad a esa red. Ejemplo, una locomotora con sus coches, un automóvil particular, una embarcación, una aeronave. Bien, el componente de transporte tiene, por un lado, el medio, o sea, la vía que otorga la circulación, y el vehículo en el cual se desplazan las personas. Y por último tenemos las terminales, que componen los puntos en donde esas redes se conectan y se enlazan con otras redes que pueden ser de los mismos medios
o bien de distintos medios. Las terminales, los ejemplos clásicos pueden ser desde las terminales de ómnibus colectivo, en donde encontramos puntos de conexión que pueden ser entre, obviamente, ómnibus colectivo, pero también con una estación de tren, o se puede combinar con un aeropuerto, se puede combinar con un puerto, o a su vez un puerto se puede combinar con una estación de metro que permite dirigirse hacia otro punto, hacia otro destino. Bien, entonces medios, vehículos y terminales son los componentes técnicos del sector de transporte y movilidad. Luego tenemos las características propias del transporte en la actividad turística. Bien, estas, repito, son características particulares de cómo funciona el transporte para la actividad turística. El transporte de la actividad turística puede funcionar de tres formas, bien, o mejor dicho, funciona de tres formas en simultáneo. Por un lado, el transporte puede ser el medio que comunica un punto de origen, el punto de residencia, el famoso punto de residencia habitual de un pasajero, de un turista, de una turista, con el destino. Bien, en este caso, o sea, un ejemplo, un pasajero que vive en la ciudad de Buenos Aires que decide desplazarse a la ciudad de Córdoba. Bueno, el transporte es el medio que lo va a comunicar, en este caso, entre su lugar de residencia, la ciudad de Buenos Aires, y su lugar de destino, la ciudad de Córdoba. Ese medio puede ser un medio de transporte aéreo, puede ser carretero particular, o sea, su auto, puede ser carretero público, un colectivo, o puede ser transporte ferroviario, o los que existan que conecten esos dos puntos: el punto de origen de residencia del visitante, del pasajero, del excursionista, y el punto de destino. ¿Qué características tiene el uso del transporte en turismo como un medio para arribar al destino? Bueno, por un lado, que ahí, como lo pongo en el guión de clase, el operador del servicio no controla el flujo de tráfico. ¿Qué significa que no controla el flujo de tráfico? Que eventualmente el pasajero conecta esos dos puntos de acuerdo a una motivación que tiene en su viaje, que puede ser visitar un familiar, visitar un destino, un atractivo, lo que fuere, que va más allá de las características propias del medio de transporte. ¿Qué significa esto? El medio de transporte no es utilizado, mejor dicho, no es elegido por las propias condiciones del medio de transporte. Puede resultar un poco complejo la comprensión, pero digamos, el pasajero no elige por las condiciones del medio de transporte, sino que elige, en este caso, viajar de Buenos Aires a Córdoba porque está yendo a Córdoba a visitar un familiar. Lo que sí puede elegir el pasajero es una comparación entre los medios de transporte, y de acuerdo al costo o a distintas variables que también ya vamos a ir viendo, elegirá entre un medio u otro medio de transporte. Pero la decisión para conectar un punto con el otro va más allá del tipo de medio de transporte, porque en realidad está yendo, como decíamos, a visitar a un familiar, o a descansar a un hotel, o a visitar un atractivo, lo que fuese, e igualmente ese viaje lo va a realizar. Después ahí también indiqué esto de la variación que puede existir, o mejor dicho, que existe en la demanda por las temporadas. Existen distintas temporadas de viaje que no están necesariamente atadas a las temporadas y a las frecuencias de los medios de transporte. Esto lo que obliga es que el operador de servicios, o sea, la empresa que brinda el servicio de colectivo entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba, tenga que estar atenta a cuál es la temporada turística para saber en qué momento, en este caso, poner más coches, más vehículos a disposición, más empleados o menos vehículos a disposición. Que esto sobre todo tiene un trastorno en determinados medios de transporte, en donde la inversión necesaria para aumentar la oferta del servicio frente a un exceso de la demanda es de muy difícil rentabilidad, porque al momento en que la demanda baja es muy complejo deshacerse, que la empresa se pueda llegar a deshacer de esa inversión que realizó. Bien, por ejemplo, podemos mencionar en el transporte aéreo. Una temporada alta, una compañía puede llegar a adquirir 1 o 2 aviones más, pero en la temporada baja es muy difícil que de vuelta revenda a los 6 meses esos aviones o los pueda volver a adquirir. Bien, no digo que sea difícil, quiero decir que es una cuestión bastante compleja desde el punto de vista de la rentabilidad de la compañía aérea. Bien.
Por otro punto, el transporte en la actividad turística puede también ser utilizado no solo para arribar a un destino, sino para circular, para realizar movimientos dentro del propio destino. ¿Qué significa esto? Las visitas que un grupo de turistas puede realizar dentro de una misma ciudad, en donde se pueden desplazar en taxi, en un automóvil particular que han alquilado, en colectivo, se pueden desplazar en tren, o inclusive si el destino es un mismo país, los trayectos intermedios se pueden realizar en tren o se pueden realizar hasta incluso en avión o en algunos medios de transporte de tipo marítimo o fluvial. Acá es donde aparece entonces el uso del transporte de carácter compartido entre turistas y residentes, porque habitualmente esos medios de transporte dentro del destino son transportes que también usan los propios residentes para sus actividades cotidianas, ir a trabajar, ir a estudiar, ir a una asistencia médica o acercarse a un centro comercial. Entonces, ¿esto qué implica? Que por un lado el operador del servicio, ejemplo, la compañía que presta el servicio de tren subterráneo, ¿sí? de subte en una ciudad, tiene que estar atento el operador a esa demanda, porque en determinado momento va a tener que poner una frecuencia más alta, o también puede llegar a suceder que por fuera de la frecuencia de lo que es la hora pico habitual, los turistas viajen por fuera de esa hora, entonces supone una carga de ingresos, una suma de ingresos adicional al operador, con lo cual puede llegar a mantener la existencia y la prestación de ese servicio. Y por último, el transporte en turismo también puede aparecer incluso ya no solo como un medio para conectar un punto A o B, o para realizar desplazamientos dentro de un destino, dentro de un punto B, sino también como un propio atractivo del destino, en donde el medio de transporte no es un medio para movilizarse de un punto a otro, más allá de que lo pueda llegar a hacer, sino que el atractivo es justamente la visita, la experimentación del traslado sobre ese medio de transporte. Acá el ejemplo más clásico, digamos, más paradigmático, supone el turismo de cruceros, en donde el atractivo, más allá de las ciudades o los lugares en los cuales por los cuales el crucero pueda llegar a pasar, la persona que, digamos, el crucerista o la crucerista, la persona que decide realizar el crucero, toma como atractivo el propio crucero en sí mismo, los servicios que existen sobre el crucero, más allá de las ciudades o no por las cuales pueda llegar a pasar, que es un condimento, digamos, de carácter secundario. No estoy diciendo que no tenga importancia, porque si no habría cruceros por cualquier lugar del mundo y no están así, pero es el crucero el atractivo elegido por, digamos, él o la crucerista a la hora de realizar ese tipo de transporte. Y otro ejemplo son los trenes turísticos. En el caso de Argentina hay varios ejemplos, como puede ser el tren a las nubes en la provincia de Salta, el tren del fin del mundo en la provincia de Tierra del Fuego, el tren de las cataratas, cataratas del Iguazú en la provincia de Misiones, en donde el medio de transporte no es elegido por los beneficios que brinda transportarse de un punto a otro, sino por la experiencia que supone viajar en ese tipo de transporte, en este caso en un tren turístico. ¿Cuáles pueden ser las motivaciones por parte de un turista, de una visitante, de un excursionista para elegir un medio u otro? O sea, ¿cuáles son las distintas variables que se suelen tener en cuenta para elegir un medio de transporte frente a otro? Evidentemente, este tipo de motivaciones existen y pueden darse de manera comparativa en la medida en la cual entre un punto A, un punto de origen y un punto de destino exista más de una oferta, o sea, más de una posibilidad de elección. Si la posibilidad de elección es una sola, no hay muchas, digamos, posibilidades de comparación, pero supongamos eventualmente ese viaje inicial que nosotros comentábamos entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba. Bueno, existen variados medios de transporte que van desde el automóvil particular, desde un colectivo, de utilizar el tren o el avión. Entonces ahí la persona que realiza ese desplazamiento o que tiene potencialmente intención de realizar ese desplazamiento sopesará o tendrá en cuenta distintas variables. Algunas de ellas son, por ejemplo, el tiempo y la distancia. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiempo demoro en realizar
y en completar la distancia que existe desde mi punto de origen hasta el punto de destino. Necesito combinar distintos medios de transporte, más allá de que tenga que tomar, o una opción sea, por ejemplo, tomar un avión para irme desde Buenos Aires a Córdoba. Bueno, ¿cómo hago para llegar hasta el aeropuerto? En mi punto de origen, pero también cómo hago para llegar desde el aeropuerto hasta el punto de destino. Si voy a la casa de un familiar, voy a un alojamiento, voy a otro punto, bueno, tengo que bajar del avión, de ahí tengo que retirar la valija, todo eso me demora un tiempo, buscar un medio de transporte, un taxi, un colectivo, ya sé cuál es el medio de transporte que voy a utilizar, tengo que averiguarlo, tengo que invertir tiempo en eso. Entonces, ¿qué me termina conveniendo? Bueno, no, si no voy en un automóvil particular que me permite conectar punto a punto, pero tardo más tiempo, tardo menos. Bueno, eso es un tipo de comparación vinculado al tiempo y a la distancia, en donde lo que hay que tener muy en cuenta acá es el rol que juegan en las redes de transporte justamente los puntos terminales y la proximidad del destino con el punto terminal efectivo de la red de transporte. ¿Esto por qué lo digo? Porque en ocasiones puede ocurrir que, si bien el punto, sobre todo esto ocurre en los trayectos de carácter aéreo, si bien la conexión entre un punto y otro, la vía aérea, por cuestiones obvias de mayor velocidad, suele ser la más rápida para conectar un punto A con un punto B, como las terminales aéreas acostumbran a encontrarse fuera de los centros urbanos, o por lo menos alejados de los puntos de destino efectivo. Por punto de destino efectivo me refiero al punto final del trayecto que va a realizar un pasajero. El punto de destino efectivo puede ser la casa de un familiar que está yendo a visitar, puede ser el hotel en el cual se está yendo a alojar, o la oficina de trabajo a donde tiene que ir la persona para realizar una actividad laboral. Como ese punto de destino efectivo habitualmente se encuentra alejado del aeropuerto, que sería la terminal de la red de transporte, eso supone todo un tiempo que se llama tiempo muerto, que la persona, el pasajero, tiene que considerarlo a la hora de elegir el medio de transporte, porque eso es un tiempo que se suma al trayecto. Bien, vamos a tomar por caso cuál es la demora, cuál es el tiempo que tengo que sumar para ir desde mi punto de origen, que puede ser mi casa, digamos, mi residencia, voy hasta el aeropuerto. En el aeropuerto, ¿cuánto tiempo antes del vuelo tengo que estar? Bueno, tengo que estar 2-3 horas antes. Perfecto, tomo el vuelo. Sí, efectivamente el vuelo va a ser más rápido que cualquier otro medio de transporte para conectar dos puntos, pero llego al destino, tengo que retirar la valija, eso demora un tiempo, termino de realizar cualquier trámite para salir del aeropuerto, también supone un tiempo, y habitualmente el punto de destino efectivo no está enfrente al aeropuerto. El hotel al cual me quiero alojar, o la casa del familiar al cual estoy yendo a visitar, o la oficina a la cual estoy yendo a trabajar, difícilmente esté justo frente al aeropuerto. Entonces tengo que considerar ahí también tomar otro medio de transporte que puede tardar otro tiempo, otro tipo de demora. El segundo tipo de variable a considerar es la comodidad y la seguridad. Por seguridad, ¿qué nos referimos? A la propia seguridad física de los pasajeros al momento de viajar, donde también, como creo yo todos saben, el medio de transporte más objetivamente más seguro es el transporte aéreo. En segundo grado, el transporte ferroviario. Esos son los medios de transporte que habitualmente tienen menor índice de siniestralidad, de accidentalidad. Pero también acá se combina con la variable comodidad, esto es, qué tan placentero supone el viaje. Repito, siempre como estamos haciendo en la comparación, ¿cuál es la diferencia de comodidad que eventualmente puedo considerar en un viaje? Ejemplo, en avión versus un viaje en tren. Ya sé que, o tengo en consideración que los dos son medios de transporte relativamente seguros o muy seguros, pero ¿cuál de los dos puedo, por ejemplo, levantarme más veces del asiento, ir por la, digamos, cabina o el coche del tren libremente circulando, eventualmente sentarme a tomar un café en un coche restaurante, ver un paisaje, dormir en el momento que quiero? Bueno, eso claramente se puede hacer con mucha más seguridad, mejor dicho, en un transporte ferroviario que frente al transporte aéreo. Eso, en el transporte aéreo prácticamente es digamos, imposible salirse del asiento, es algo muy
momentos muy breves. Desde ya la visualización de paisaje es claramente nula en el transporte aéreo frente al transporte ferroviario, por lo tanto, digamos, ahí cuenta con un componente de comodidad, digamos, y de hacer más placentero y atractivo el viaje, que muchas veces se sopesa en este tipo de variables. Luego, evidentemente, el carácter del precio, esto es el costo que tiene el desplazamiento desde un punto hacia otro. Y luego tenemos la categoría del servicio, o sea, dentro de ese medio de transporte existen distintas categorías que a mí me puedan brindar, de acuerdo al precio más alto, más caro, un servicio distinto en donde pueda tener más espacio, donde pueda tener un servicio de comidas o bebidas, donde pueda tener un servicio de entretenimiento. Bueno, es otra de las variables que se sopesan y se consideran al momento de elegir o no un medio de transporte. Ustedes acá ven estas variables como de manera separada, como en 4 categorías, pero en realidad todo esto es un gran conjunto en donde cada una de estas variables forman parte, vamos a decir, de la ecuación que resulta después en elegir un medio de transporte o no. Habrá quienes consideren, digamos, o le den más valor, por ejemplo, al tiempo y la distancia, sin darle tanto valor al precio. Habrá quienes prefieran ponderar la comodidad y la seguridad y no tanto el tiempo y la distancia. No les importa llegar más rápido, sino que les importa que el viaje sea cómodo. Habrá quienes prefieren un medio de transporte lo más económico posible, sin importar el tiempo o la categoría de servicio. Esas son distintas combinaciones que existen a la hora de que un turista, una visitante, un excursionista, una turista elija un medio de transporte para movilizarse. Luego tenemos cómo se comercializan los medios de transporte, o sea, cómo se transforma la posibilidad futura de consumo de ese servicio en un consumo de carácter real. Y acá tenemos algunos términos que nos permiten explicar la comercialización de los medios de transporte. El primer término, voucher, que ustedes puede ser que en alguna otra materia ya hayan trabajado con este concepto. El concepto de voucher refiere a un documento de cambio entre, en este caso, el prestador de un servicio, el intermediario de ese servicio y el consumidor final, el turista o la turista. ¿Qué es el voucher? Es un documento en donde se expresa que, como el pasajero ha abonado un precio determinado, el operador en determinada fecha le debe brindar un servicio X. Esto es, el pasajero abonó tantos pesos, por lo tanto en tal día tiene derecho a ocupar un asiento en tal ruta ferroviaria. Bien, eso es el voucher, es un documento que certifica la compra anticipada de un servicio y la posibilidad anticipada de contar con la reserva de la satisfacción de ese servicio. Obviamente que existen vouchers, como ustedes también ya lo habrán visto seguramente en otras materias, existen vouchers también para los servicios hoteleros, para todos los servicios turísticos. Justamente se maneja con ese tipo de documentos, que habitualmente era en formato, digamos, formato físico, en formato papel, y en la actualidad esto puede ser ya en formato digital. ¿Qué tipo de servicios de transporte o cómo se pueden llegar a comercializar? Por un lado existen los servicios, vamos a comenzar por el más fácil, digamos, o el más habitual, que son los servicios regulares, y más allá del orden en que ahí aparezcan en el PowerPoint. Servicios regulares. ¿Qué son los servicios regulares? Son servicios, como indica su palabra, son regulares, o sea, son normales, son servicios que funcionan habitualmente. Existe una tabla horaria que indica que de la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de Córdoba hay 20 servicios de ómnibus en tales horarios, de lunes a lunes funcionan estos servicios. Entonces no importa la temporada, no importa el día, no importa lo que ocurra, esos servicios salen sí o sí. Son servicios regulares, son servicios que ya están pactados. Ahí eventualmente el pasajero podrá elegir un horario más temprano, más tarde, un día, el otro, el que le sea más conveniente, pero son servicios que ya están pactados y que ya están dispuestos, que van a funcionar en ese día y horario. Luego tenemos los servicios charter. Los servicios charter son los servicio regular, aclaro, puede existir tanto en el transporte aéreo, existe en el transporte carretero, las líneas de colectivos, existe en el transporte marítimo,
existe en el transporte ferroviario. Bien, en cualquier medio de transporte existen, mejor dicho, de hecho, los servicios de carácter regular. Son los servicios que aparecen en una tabla horaria, que están abiertos para ser adquiridos esos servicios, para ser comprados por cualquier pasajero. Bien, los servicios charter son servicios particulares, esto es, servicios que no tienen un horario ya prefijado, o sea, no es un horario que todos los días, lunes a las 10 de la mañana, sale un colectivo desde Retiro hasta la ciudad de Córdoba, sino que es un servicio contratado especialmente por un grupo de personas o habitualmente por una agencia de viajes, por un operador que contrata la empresa de colectivos para que ese servicio salga no desde su terminal habitual hasta su terminal habitual, sino que salga en un horario ya predeterminado desde un punto de origen y hacia un punto de destino que habitualmente no son las terminales, vamos a decir, convencionales. Esto es un colectivo que puede alquilar, por ejemplo, no sé, una agencia de viajes para realizar turismo estudiantil, bien, donde las personas que realizan el viaje no van a la terminal de Retiro para tomar el colectivo y se bajan en la terminal de San Carlos de Bariloche, sino que ponen, por una cuestión de comodidad, ponen un colectivo que habitualmente no es de las marcas o empresas que realizan servicios regulares, aunque sí pueden serlo, pero no necesariamente. Y el colectivo sale desde la institución educativa, desde la escuela o del colegio, y el colectivo termina su trayecto en el hotel de destino, no termina en la terminal de ómnibus de la ciudad de Bariloche, por dar un ejemplo, digamos, hipotético. Pero eso también funciona y existe para el transporte aéreo, donde, bueno, obviamente en el caso del transporte aéreo sí es entre las terminales, pero da la flexibilidad para que el servicio que se brinde, sobre todo con respecto al horario, a la cantidad de personas, sea de carácter más particular, sea de carácter privado. ¿Por qué? Porque el servicio charter es un servicio que no está abierto, no está habilitado para ser comprado por todos los pasajeros o por cualquier pasajero. Una persona va a una agencia de viajes, la agencia de viajes le informa los servicios regulares que existen de transporte entre un punto y otro. Después la agencia puede llegar a tener charteados, bien, como así se utiliza ese término, se lo verbaliza de esa manera, puede tener charteados, no sé, un avión para ir desde Buenos Aires hasta Madrid, bien, pero el pasajero no puede comprar por su cuenta ese ticket, bien, porque no es un ticket que la compañía lo ponga a disposición de todos los pasajeros, sino que es un ticket que la compañía aérea lo está poniendo a disposición de la agencia, y después la agencia se lo puede ofrecer a sus clientes, pero para realizar un trayecto determinado en una fecha determinada. Bien, por lo tanto, el servicio charter, digamos, cuenta con la flexibilidad, por un lado, eventualmente que se quiera armar, por ejemplo, un paquete turístico, pero no cuenta con la flexibilidad porque no funciona tampoco en cualquier día de horario como si lo hace un servicio de carácter regular. Servicio charter, al igual que el servicio regular, puede existir tanto de transporte colectivo como de transporte ferroviario. No es lo habitual en la Argentina, pero eventualmente puede llegar a existir, y también de transporte aéreo. Bien. Transporte aéreo, ahí perdón, me detengo un momento. Transporte aéreo, por ejemplo, los servicios charter se utilizan mucho para casos en los cuales las rutas aéreas regulares no unen un punto con otro. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, mucho para los eventos deportivos, mundiales de fútbol o campeonatos o partidos así importantes en donde no existe un servicio habitual. Vamos a dar, no sé, un ejemplo. Buenos Aires-Tokio, por decir algo, ¿sí? Para una copa que se juegue en Japón. Nunca no hay servicios aéreos Buenos Aires-Tokio porque no hay un mercado de 250 personas que quieran viajar y de vuelta de Buenos Aires a Tokio. Pero eventualmente un equipo argentino juega en Tokio, hay un cierto mercado, hay personas que quieren viajar, pueden chartear un avión. Bien, se dirigen a Aerolíneas Argentinas. Normalmente no lo hace el grupo de personas a título individual, sino que las agencias de viajes justamente pactan con una compañía aérea, dicen, bueno, pone un servicio Buenos Aires-Tokio porque va a haber un partido de fútbol, hay una demanda que va a querer consumir ese servicio, entonces 3 días antes del partido de fútbol y 3 días después pongamos ese servicio, nosotros agencia de viajes conseguimos los clientes interesados, vos compañía aérea pone el avión con, bueno, los empleados, los pilotos, todo lo que sea, y en ese momento funciona ese servicio charter. Una vez que termina el servicio, deja de funcionar. Ese sería, digamos, el ejemplo más simple para que se vea.
Luego tenemos ahí en cuarto lugar, tenemos el alquiler del medio de transporte. Esto que el alquiler por parte de un pasajero, de una pasajera, de un turista, una turista del medio de transporte. Sobre todo acá lo que es el alquiler, o sea, no es charter, bien, sino el alquiler, por ejemplo, de un automóvil particular. Bien, rentadoras de autos, esto es algo bastante habitual en la actividad turística, sobre todo en el turismo internacional. En el turismo interno en la Argentina también es algo que se da. Prácticamente todos los destinos turísticos de la Argentina tienen compañías rentadoras de autos. En los Estados Unidos es algo también bastante habitual, México, bueno, y en Europa Occidental mucho más aún, en donde los turistas llegan a un destino, alquilan un vehículo sin chofer, está claro, o sea, es un vehículo en donde el turista o la turista maneja el vehículo y se desplazan por distintos destinos como mejor le parezca. Y luego están los servicios especiales. Bien, los servicios especiales vendrían a ser servicios similares a los servicios charter, pero con la diferencia que funcionan para grupos mucho más reducidos. Esto, por ejemplo, son servicios de transporte carretero de un punto a otro en una fecha muy particular, bien, o servicios especiales en donde el trayecto que se realiza es igual que el servicio regular, pero como el servicio regular quizás, ejemplo, no corre en un horario determinado o no corre en tal día determinado, pero hay un grupo de personas que requiera hacer uso de ese servicio, bueno, entonces se contrata un servicio especial, lo que llama un servicio especial, un servicio privado. Bien, ejemplo, no sé, vuelos entre Buenos Aires y Madrid. Bueno, hay solamente lunes, miércoles y jueves. Bueno, para un grupo de 200 personas que quiere realizar un viaje el día domingo, bien, en un horario particular. Bueno, contrata un servicio especial por una única vez a una compañía aérea determinada para realizar ese desplazamiento. Bien, ahora sí, vamos a rápidamente revisar cuáles son los medios de transporte, bien, que habitualmente aparecen en la actividad turística. Estos medios de transporte nosotros los estamos clasificando de acuerdo al espacio geográfico en donde se asienta la infraestructura de ese medio de transporte. Hay muchas clasificaciones para los medios de transporte, muchas formas de organizarlos. A mí me pareció que la mejor forma era de acuerdo al anclaje geográfico de su infraestructura. Entonces, de esta manera yo clasifico en medios de carácter terrestre, en donde aparecen los ferrocarriles, los ómnibus o colectivos, como quieran llamar, y los automóviles particulares. El medio de carácter aéreo, en donde aparecen evidentemente los aviones. El medio marítimo, en donde tenemos los cruceros, barcos o buques o ferries, y el transporte de carácter fluvial, en donde aparecen también los ferries y los catamaranes. Vamos a ir revisando rápidamente cada uno de ellos. Dentro del transporte terrestre, decíamos, tenemos las compañías de ferrocarril. El transporte terrestre tiene una primera particularidad, en realidad, mejor dicho, todos los transportes, todos los medios de transporte tienen una primera particularidad, que el componente, recuerdan, los componentes eran el medio en sí mismo, o sea, la infraestructura, los vehículos y las terminales. Habitualmente el medio, en el caso del ferrocarril, el medio sería las vías de tren. En el caso de ómnibus y automóvil particular, el medio serían las rutas, carreteras y autopistas. Pero en el caso del transporte aéreo también existen las rutas aéreas. En el caso marítimo existen las rutas marítimas y las rutas fluviales en el caso del transporte fluvial. Siempre el medio, y habitualmente las terminales también, son de carácter público. Pueden estar concesionadas o no, pero las vías de ferrocarril, prácticamente en todos los ejemplos del mundo, incluso desde ya en la Argentina, las vías en sí mismo, a eso me refiero, ¿sí? Las vías que uno, digamos, puede ver y tocar en un cruce ferroviario, a eso me refiero con vía, bien, para ser bien claro, las vías, la señalización, los cables, las terminales, o sea, las estaciones, son infraestructura de carácter público, pertenecen al Estado, no pertenecen a una empresa privada. Eventualmente lo que el Estado puede hacer es dar en concesión un tramo de ferroviario, puede dar en concesión incluso hasta los vehículos de ese trayecto ferroviario, puede dar en concesión una ruta aérea. Las rutas aéreas habitualmente ocurre eso, pertenecen al Estado y el Estado las ofrece a concesionarios, que en este caso son las compañías aéreas. Bien, pero dentro del sistema de transporte
no hay, o son muy pocos, no existen rutas privadas, no existen una empresa que construya una autopista y que a uno le cobre por circular y si no paga no circula. Eventualmente lo que existe, uno puede decir, bueno, pero ¿qué pasa con las cabinas de peaje y con las autopistas? Bueno, no. Ahí lo que está ocurriendo es una empresa privada que construye una infraestructura pero que es de carácter público. O sea, la empresa privada tiene una concesión limitada. No puede eventualmente, puede y claramente es lo que ocurre. Una empresa presenta un proyecto y dice quiero construir una autopista entre Buenos Aires y Mendoza. El Estado le dice, bueno, tiene el permiso para construir la autopista. La autopista es del Estado. La empresa privada desde ya lo que pacta es construyo la autopista y por un periodo de, pongamos, 20 años voy a poner determinadas cabinas de peaje a tal precio para cobrar y para hacerme rentable la inversión. El Estado desde ya va a decir, bueno, claramente que sí, porque si no pondría cabina de peaje, la empresa privada no construiría la autopista, está más que claro. Pero la infraestructura en sí, el día que la compañía deje de tener la concesión, la infraestructura no desaparece, está más que claro que queda en posesión del Estado. E incluso el Estado puede decidir rescindir el contrato si la compañía, por más de que haya hecho la inversión inicial en construir la infraestructura, si la compañía aumentó exorbitantemente los precios de los peajes, o no realizó el mantenimiento correspondiente, o no cumplió el contrato, el Estado eventualmente puede rescindir el contrato, la compañía deja el lugar, deja de cobrar y la carretera continúa en posesión del Estado y eventualmente la podrá volver a concesionar o saca las cabinas de peaje y pasa a ser una ruta de circulación totalmente libre y gratuita. Bien. Pero esto para que se comprenda, ¿sí? En los sistemas de transporte, en las redes de transporte, habitualmente el medio en sí mismo suele ser un capital controlado por el Estado que eventualmente lo puede dar en concesión, bien, en concesión. Entonces, en el caso de los ferrocarriles esto sería como el ejemplo más claro, pero bueno, les di un ejemplo como para el transporte carretero. En el transporte aéreo ocurre precisa y exactamente lo mismo. Bien. Respecto del transporte aéreo, ahí pusimos avión, compañías de bandera, low cost. Dentro de las empresas que explotan servicios aéreos, o sea que hacen uso de las rutas aéreas también. Está más que claro que las rutas aéreas son de existencia ideal, o sea, no se podrían, digamos, tocar como puede ser una autopista, como puede ser una red ferroviaria, pero las rutas aéreas son concesionadas por los estados a distinto tipo de empresas. Las compañías que concesionan esos servicios es lo que nosotros conocemos habitualmente como líneas aéreas o como aerolíneas o compañías aéreas. En general las compañías aéreas nosotros las podríamos llegar a agrupar en dos grandes tipos. Por un lado las compañías o las empresas de bandera y por otro lado las compañías low cost. Bien, las empresas de bandera son las empresas, las líneas aéreas que o bien pertenecen a un estado, puede ser el ejemplo de Aerolíneas Argentinas, o puede ser también compañías que sin que pertenezcan 100% a un estado, que pertenezcan 100% al capital público de un país, compañías en las cuales igualmente determinados estados tienen intereses en su accionariado y, digamos, las decisiones que toma esa compañía están en sintonía con las decisiones del Estado. Y acá vamos a encontrar a gran parte de las compañías, por lo menos las europeas más grandes o más conocidas, o que yo creo que pueden llegar a tener en mente, como pueden ser Iberia en el caso de España, como puede ser Alitalia en el caso de Italia, como puede ser British Airways en el caso del Reino Unido, o Air France en Francia, o KLM en Holanda, o como puede ser Lufthansa en el caso de Alemania. Son compañías, todas esas compañías nacieron como compañías 100% públicas, o sea, en algún momento fueron compañías 100% estatales. A partir de la década del 80 y 90 fueron compañías que lentamente se fueron privatizando, o sea, parte de su capital accionario fue abierto a la iniciativa privada, o sea que cualquier persona, cualquier grupo inversor puede comprar acciones de Iberia, de British Airways, de Alitalia, pero gran parte del componente accionario y de las decisiones, por lo tanto, que se toman, permanecen en manos de cada uno de esos países: Italia, España, Holanda y así por el resto de los ejemplos. ¿Eso qué le asegura a cada uno de los estados? Bueno, el control de las rutas aéreas, el control de las frecuencias y también la posibilidad de contar, digamos,
un activo sumamente estratégico, que es la posibilidad de contar con una red de comunicación y transporte desde un país hacia el exterior. Luego tenemos las compañías, una aparición bastante reciente, digamos de los últimos 20 años, 25 años, pero no mucho más, que son las compañías llamadas compañías low cost. Las compañías low cost son compañías, como indica su nombre traducido al castellano, compañías de bajo costo. Bien, son compañías estas sí, son compañías 100% de carácter privado. Difícilmente las compañías low cost tienen una participación estatal en su accionariado. Son compañías 100% privadas que apuntan a mercados muy particulares que tienen que ver con trayectos aéreos más bien de carácter corto. Habitualmente el transporte aéreo es un transporte de largo radio, o sea, es un transporte que supone la realización de trayectos de varios miles de kilómetros, de distancias que se expresan en tiempo en varias horas, pero las low cost compiten sobre todo con los otros medios de transporte, sobre todo con el ferrocarril y con el automóvil particular, con los medios de transporte terrestre, bien, con el ferrocarril, con el ómnibus o con el automóvil particular, con trayectos que suelen ser menores que sus competidoras, las compañías de bandera. Bien, o sea, compañías low cost habitualmente realizan trayectos, lo que se llaman trayectos de cabotaje o trayectos regionales, o sea, pueden llegar a atravesar las fronteras de un país, pero siempre son trayectos o suelen ser trayectos, como decíamos, regionales, bien, entre países que poseen fronteras. Luego tenemos dentro del transporte marítimo los cruceros, que como hemos mencionado, más que un medio de transporte en sí mismo, es un atractivo en sí mismo el crucero, pero también tenemos buques o ferries que permiten traslados entre dos puertos marítimos determinados, y en donde el atractivo no es el buque o el ferry en sí mismo, sino que lo que se pueda encontrar en el punto de destino. En la actualidad, el uso del transporte marítimo en buques de larga distancia en turismo es prácticamente inexistente, es prácticamente nulo. O sea, no existen barcos que comuniquen, no sé, el puerto de Buenos Aires con el puerto de Barcelona que no sea un crucero. No existe en barco, como era capaz hasta la década del 40 o 50, donde esa era la vía de comunicación habitual por ejemplo, entre nuestro país y el continente europeo, porque ese tipo de trayectos fueron reemplazados por los cruceros. Bien, sí, lo que podemos encontrar en algunos trayectos marítimos son los cruces en ferries, que vendría a ser lo mismo que el transporte fluvial, lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como los servicios de Buquebus o Colonia Express, que conectan a la ciudad de Buenos Aires con ciudades dentro del Río de la Plata, en la República Oriental del Uruguay. Y luego también el transporte fluvial, importante e interesante por su uso turístico, son los catamaranes. Bien, en el caso argentino, los catamaranes en muchos lagos de la Patagonia, donde ahí en parte no es que el catamarán sea un atractivo en sí mismo, sino sobre todo el paisaje. Entonces es un medio de transporte que no funciona como conexión entre dos puntos, sino que funciona como atractivo, en donde no es atractivo necesariamente el medio, sino que es atractivo en este caso el paisaje que se visita a sus alrededores. Bien, como para terminar, les dejo algunas diapositivas para que veamos distintas redes de transporte en el mundo existentes actualmente. Ahí tenemos un mapa en donde se encuentra parte, no toda, parte de la red ferroviaria de un país europeo, parte de la red ferroviaria española. Como ahí indica la referencia, es la red ferroviaria de alta velocidad, que es lo que ustedes tienen marcado en ese color azul más oscuro, y las líneas que son más finitas son trenes de larga distancia. Bien, esa red también es complementaria, es complementada, mejor dicho, por una red de carácter regional, en donde es una red incluso mucho más densa. O sea, esa es la red principal de ferrocarriles, donde están, bueno, gran parte de las ciudades, por lo menos que yo creo que de nombre deben tener, ¿no? En el centro de la ciudad capital de Madrid, Barcelona, bueno, tenemos la zona de Galicia, al sur la zona de Andalucía, Córdoba, Granada. Bien, acá en este otro mapa tenemos las rutas de la aerolínea de bandera de nuestro país, que es Aerolíneas Argentinas. Fíjense la concentración, como gran parte de esas rutas casi obligatoriamente pasan por la ciudad de Buenos Aires. En los últimos 15-20 años se ha logrado
lentamente, todavía está bastante concentrado, ¿no? El tráfico aéreo ahí se ve en la ciudad de Buenos Aires, pero se está intentando lograr que, por ejemplo, ciudades como Córdoba o la ciudad de Bariloche funcionen como punto de conexión. Fíjense que existen rutas aéreas ahí entre Córdoba y Bariloche, Córdoba y Mendoza, Córdoba y Salta, Bariloche y el Calafate, bien, Trelew y Ushuaia, o sea, rutas aéreas que no exijan que el pasajero, que el avión pase sí o sí por Buenos Aires. Fíjense, ahí hay Córdoba, Puerto Iguazú. Incluso acá faltan rutas de otras compañías aéreas. Bien, hay una ruta Salta Puerto Iguazú, por ejemplo. Hay rutas San Carlos, Bariloche, Mendoza. Pero bueno, estas son las rutas solo de aerolíneas argentinas. Pero existe una motivación, digamos, un impulso a que se generen rutas que no pasen solo por la ciudad de Buenos Aires. Acá tenemos un mapa con los aeropuertos del Brasil, bien, o sea, los puntos terminales del transporte aéreo. Luego acá tenemos un mapa con la red de carreteras federales de los Estados Unidos. Como ustedes sabrán, carreteras federales significa carreteras o rutas, mejor dicho, autopistas que están mantenidas, financiadas y construidas, en este caso por el gobierno federal, o sea, por el gobierno de los Estados Unidos. A este mapa habría que incluir las rutas estaduales, o sea, las rutas de autopistas que cada uno de los estados financia, mantiene y construye, y a su vez las rutas que cada uno de los condados de los Estados Unidos financia y mantiene y construye. Bien, esto sería como ver un mapa, por ejemplo, de las rutas nacionales en nuestro país, que estaría incompleto porque haría falta ver también las rutas provinciales y las rutas de carácter local. Y por último, algunos mapas con rutas de cruceros. Bien, las rutas de cruceros más importantes me refiero a mayor cantidad de cruceros y mayor cantidad de cruceristas, de turistas y de pasajeros, son las rutas sobre el Mar Caribe, como lo están viendo en el mapa de mano derecha arriba, donde está la isla de Cuba en el centro y se toca Miami. Esa es una ruta, digamos, aleatoria, ¿sí? Una ruta así cualquiera que encontré, pero bueno, hay cruceros que también paran en Cuba y justo esa ruta no, para en Jamaica, para en Florida, para en México, y ahí se indica también en Bahamas. Bien, pero bueno, es un ejemplo de una ruta en el Mar Caribe. Luego tenemos un ejemplo de una ruta de cruceros en el mar Mediterráneo, ¿sí? Al sur de Europa y conectando España con Francia e Italia. Y luego tenemos una ruta en la Patagonia argentina y en la Patagonia chilena. Bien, a esto habría que sumarle otro gran sector de cruceros, suele ser la zona de la península escandinava, la zona de Noruega en el norte de Europa y la zona de Alaska en Norteamérica. Esos son considerando estos tres primeros mapas que les puse más los dos que les estoy comentando, las 5 grandes zonas de cruceros del mundo actualmente. Y fíjense ahí los puertos. Bien, por último y para ya cerrar, la lectura complementaria para el día de hoy va a ser el capítulo 5, bien, que lo tenemos en el texto del OMT, que hemos estado trabajando ya varias veces. El capítulo 5 vinculado a transporte, que un poco van a encontrar algunas cosas que quizás acá en clase yo no estuve mencionando, ¿sí? Por eso les pido que hagan lectura, y algunas otras cosas que pueden servir como para ampliar lo que hemos estado mencionando hasta recién. Como siempre, quedamos en contacto a través del grupo de Facebook para cualquier consulta.